Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Buen día. Todavía, buen día, son 10 para las 12 y comenzamos la exposición de la palabra en el día de hoy. Quiero que abra su Biblia, como ya lo sabemos, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver un concepto teológico y muy necesario reflexionar en él, que es el aspecto de la doble naturaleza de Cristo. No sé si lo has escuchado alguna vez, a lo mejor no con ese nombre, pero ciertamente que conceptos como la naturaleza de Cristo, como la Trinidad, otro concepto que aparece en las Escrituras, a lo mejor no con ese rótulo, son conceptos que han sido muy difíciles de entender por todos nosotros, por la Iglesia entera. Desde hace 2000 años se está discutiendo sobre esos tópicos. Los primeros 5 siglos de la Iglesia, si usted quiere revisar la historia después, los primeros concilios tuvieron ese fundamento, esa necesidad de estudiar y mejorar la comprensión de Jesús, por un lado, y este entendimiento correcto de lo que es la Trinidad. Porque que alguien nos diga que hay 3 personas que son uno, nos parece extraño, porque no hay nada en nuestra naturaleza, en nuestro mundo, que se parezca a eso. Y Cristo, singularmente, se nos pide que entendamos que es una misma persona, pero que tiene en su ser 2 naturalezas. Y eso también es muy increíble o imposible de entender en nuestra mente finita. Y ese es el problema, es nuestra mente la que no es capaz de comprender eso misterioso que una sola persona contenga a Dios, sea 100% Dios y a su vez 100% hombre. Eso es lo que las Escrituras nos dicen acerca de Jesús. Y hoy día vamos a ver un texto, justamente el que nos corresponde consecutivamente leer, que revisa ese aspecto y nos va a servir para entender por qué era necesario que Jesús fuese hombre y Dios a la vez. Así que es importante todo esto que vamos a aprender hoy y especialmente la implicación, lo que significa que eso haya sido así. Así que acompáñenme a leer Mateo 22, de los versículos 41 al 46. Vamos a ponernos de pie en reverencia, como lo hemos dicho, a la palabra. También para que despierten algunos que están por ahí o están muy acomodaditos con el frío. Así que para que despierten un poquito y leamos juntos estos versículos. Entonces Mateo 22, 41 dice así: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. Oremos. Y tome asiento. Señor, te damos gracias por tener tu palabra en medio nuestro. Como decía nuestro hermano Mel, Señor, necesitamos reconocer que sin tu voz, sin tu palabra en medio nuestro, estamos perdidos, estamos confundidos y vamos a seguir de mal en peor. Y como iglesia, como personas individuales, necesitamos recorrer tus pasajes, recorrer lo que tú dijiste y entenderlo de la mejor manera posible. Y esto debe ser asistido por el Espíritu Santo. Por eso pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, en lo que vamos a exponer, que podamos entenderlo de la mejor manera, como tú quieres que sea entendido, y que cada uno, Señor, esté dispuesto, Señor, en su mente, en su corazón, con el tiempo, con el deseo, Señor, con la inquietud de querer conocerte más. Permite, Señor, que esto que vamos a hablar también a través de las redes sociales llegue a muchos que están buscando de ti, que a lo mejor no han podido asistir por diversas razones a este local, a esta ubicación, pero Señor, tienen la misma necesidad que nosotros y queremos pedirte por ellos para que también les asistas, Señor, con tu palabra. Bendice todo lo que hagamos, Señor, para que siempre sea para tu gloria y tu honra en todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hacer un poquito de recapitulación. Hemos estado revisando en los capítulos 21 y 22, como ya
debe haberlo notado. El episodio, la última semana de vida de Jesús antes de enfrentar su muerte en Jerusalén, casi todo se ha desarrollado en ese lugar geográfico. Y hemos estado acostumbrándonos a ver diferentes diálogos que cruzan con los diferentes grupos religiosos, saduceos, herodianos, fariseos, que estaban buscando de alguna manera interrogar a Jesús, estaban queriendo desmentir su enseñanza, estaban dudando, por supuesto, de su mesianidad, y ese es el aspecto más importante que vemos nuevamente en el texto. La diferencia en estas últimas secciones es que ahora es Jesús quien sale a interrogar a los fariseos. Recordemos que los fariseos era el grupo religioso más abundante, más conocido, y eran ellos los que enseñaban principalmente al pueblo, aunque estaban los saduceos, que eran los líderes religiosos que gobernaban el templo y los accesos a los rituales. Tal vez los fariseos eran los que tenían más contacto con la palabra misma, con la enseñanza, y eran los que dirigían la enseñanza más pareja a toda la comunidad, a todo el pueblo de Israel. Y si bien Jesús había una y otra vez demostrado a través de milagros, a través de esta disputa teológica, su supremacía, su sabiduría, su entendimiento, ellos igualmente no querían aceptar lo que Jesús le estaba mostrando, que Él era el Mesías, a través de tantos pasajes que ya hemos recorrido. Así que Él, no con la esperanza a lo mejor de que ellos cambiaran de opinión, Él sale a preguntarles justamente qué pensaban acerca del Mesías que iba a llegar. Hasta el día de hoy los judíos siguen teniendo una visión del futuro Mesías, porque ellos no creen que Jesús fue el Mesías venidero y siguen esperando a un Mesías hasta el día de hoy. Y en ese momento sí, cuando aparece Jesús en escena, ellos lo estudiaron, ellos quisieron interrogar, quisieron saber acerca de su vida para ver si cumplía los requisitos o su propia visión, una visión que a veces estaba un poco sesgada en cuanto a lo que tenían que esperar del Mesías. Y por eso Jesús sale a preguntarle y les dice claramente: ¿qué pensáis del Cristo, de quien es hijo? Apuntando, por supuesto, a la genealogía o a la naturaleza humana que tenía que tener este Mesías. Algo muy similar, no sé si usted recordará, estuvimos revisando cuando nos correspondió ver Mateo 16, estuve revisando esas prédicas antiguas. Y le doy un dato novedoso, un dato interesante, que nosotros venimos revisando el Evangelio de Mateo desde septiembre del 2022. Imagínense todo el tiempo que llevamos estudiando. Y en octubre del 2024, hace casi un año, vimos el episodio donde Jesús hacía prácticamente esta misma pregunta, pero no a los fariseos, sino a sus discípulos. ¿Se acuerdan? A ver si se hace memoria, ha pasado un tiempo, pero está ahí, está en Mateo 16. Esa ocasión que me tocó justamente predicar esa parte, justamente, ocurre en una ciudad diferente. Estaba en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad más bien no judía, era siria, y habían algunos monumentos a los dioses de ese lugar. Había un dios del agua, había un dios, estaba el mismo César, tenía su inscripción y su dios y su estatua. Entonces ahí Jesús los lleva para preguntarle prácticamente lo mismo. Le preguntó primero qué dicen las personas, que soy yo. Algunos decían un profeta, otros Juan el Bautista reencarnado. Hasta que recuerden ese episodio, Pedro se levanta y dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es increíble en ese pasaje, Mateo 16, búsquelo si quiere, Jesús les dice: no quiero que digan, no quiero que comenten todavía que yo soy el Mesías, porque reafirma lo que Pedro había dicho, que él era el Hijo de Dios. Y parece extraño porque en realidad, y aquí viene un poco la explicación y la conexión con este tema, con lo de hoy, es que efectivamente en todo el judaísmo estaban esperando sencillamente a un hombre, estaban esperando sencillamente a otro delegado de Dios, un hombre común y silvestre, levantado por Dios, a lo mejor con milagros, con palabras, con doctrina. Esperaban, pero básicamente un libertador político. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Esa era la idea principal
que tuvo que Jesús desmontarla primero de sus discípulos, de los más cercanos, y ahora se la estaba interrogando a los fariseos con respecto a qué esperaban que fuera el Mesías. El Mesías para ellos debía ser un libertador político, algo que los sacara de la opresión que estaban viviendo en ese periodo, porque Roma era el imperio gobernante sobre ellos. Y había muchos versículos, muchos antecedentes de profecía del Antiguo Testamento que hablaban entonces de que iba a ser un libertador, que iba a sacar la opresión de Israel y que iba a ser un descendiente de David. Recuerde lo que recién mencionó nuestro hermano Mera al principio de la reunión. Él citó Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que justamente hablan de eso, de alguien que del trono de David iba a estar, que su reinado iba a ser eterno, que no iba a tener fin, que iba a haber paz. Y hasta el día de hoy eso piensan los judíos y están buscando liberar esa zona para gobernar y desde ahí tener, ojalá, un gobierno mundial. Y de hecho, les voy a traer también a colación, para que sea más claro, otro salmo, Salmo capítulo 2, donde era muy claro, y si usted lo lee con esos ojos, con los ojos de ese siglo, del siglo I, en un ambiente judío, era lógico pensar que lo que se esperaba era un gran libertador, alguien que sacara la opresión de los romanos y ellos fueran entonces libres para ser la nación más importante del planeta. Leámonos en el Salmo número 2. El versículo 2 dice, se levantarán reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, dice el versículo 2. Y después si saltamos al 7 y 9 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. Ve ahí cómo se nos dice, ¿no es cierto?, que Dios va a levantar un hijo de él, lo va a engendrar. Esa parte no las consideraban tanto, pero sí se centraban en lo final, en la herencia de las naciones, en la posesión de los confines de la tierra, en quebrantar con vara de hierro o como vasija a todas las otras naciones. Cómo Israel iba a ser realmente un imperio o un reino gobernante sobre otras naciones. Eso era lo que ellos esperaban, eso es lo que ellos estaban buscando. Querían a un líder político, tal vez religioso, tal vez quisiera milagro, pero principalmente alguien que pudiese ser descendiente de David, de su casa real, de su linaje, para que especialmente, ¿no es cierto?, funcionara como eso, como un gran libertador. Por eso que cuando le pregunta a los fariseos la respuesta de quién era hijo, era bastante clara, era bastante simple, ¿no? No se tomaron ni siquiera la molestia de ir a buscar o consultar en algún rollo de la Torá, sino que sencillamente ellos dijeron inmediatamente, Jesús o el Cristo o el Mesías más bien, tiene que ser de David, de la casa de David, porque también estaba anunciado que debía ser un descendiente natural o genealógico de David. Ahora, considerando a Jesús como Mesías, eso nosotros lo sabemos, ellos podrían haber analizado a Jesús y haber buscado su genealogía, haber buscado, así como lo interrogaban en tantas ocasiones acerca de su enseñanza, si él era hijo natural, hijo genealógico de David. Y para eso el Evangelio, este mismo Evangelio nos muestra efectivamente que Jesús era descendiente de David y nos muestra su genealogía completa. Usted la puede ver en el capítulo 1. Ellos, si hubiesen estado pensando en que este Jesús llenaba los requisitos, lo primero que deberían haber hecho es ir a ver de dónde venía, que había nacido en Belén, porque era descendiente de David. Y podrían haber llegado fácilmente a la conclusión. Pero ellos no querían ver eso, ellos no querían sencillamente pensar en que este Jesús que tenían delante de ellos era el Mesías. Y empezaron entonces a cuestionarlo, y eso lo sabemos, hasta finalmente matarlo. Pero Jesús en este pasaje, ¿no es cierto?, quiere refrendar, ¿no es cierto?, quién es Él. Y quiere enseñarnos también a todos que no es solamente un descendiente de David, sino que es algo más que eso. Y por eso Jesús les va a citar otro pasaje famoso para ellos, y también debería serlo para nosotros. Va a citar el Salmo 110. Búsquelo, por favor, para que también lo tengamos ahí presente.
Porque Jesús va a hacer justamente la definición de lo que Él era, que no era sencillamente un descendiente de David, que por cierto era real y era cierto, sino que Jesús es algo más que eso, para que no se nos olvide nunca. Entonces Jesús les dice, y les cita el Salmo, ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor diciendo? Y lee ante ellos o repite el Salmo 110. El tema es que David, para que también usted lo sepa, era realmente un importante líder, no solamente político, al igual que el Mesías iba a ser de su casa, pero además de ser un líder político y gobernante de Israel, fue además un profeta. Y muchos de sus salmos son proféticos, son mesiánicos, hablan de el futuro Mesías. En este caso, el Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento, es el salmo por excelencia más mesiánico y que habla del Mesías. Por eso dijo el Señor, mi Señor. Lo que está diciendo por el Espíritu David, porque se encarga Jesús de decir que David en el Espíritu le está llamando Señor, es como que David abrió el cielo o se le mostró el cielo y vio un diálogo entre Dios, Yahvé, y este Señor, en el original Adonai, que es Jesús, ¿no es cierto?, que es su hijo, que conversa con él y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa afirmación era muy significativa porque la hizo David en primer lugar. Jesús le está diciendo además que lo hizo en el Espíritu Santo, porque es Espíritu con mayúsculas ahí. Y de alguna manera la palabra de David y la palabra del Espíritu Santo era incuestionable, de que esa era una verdad, de lo que David estaba diciendo en el Salmo, era ciertamente un diálogo espiritual o un diálogo entre Yahvé o Dios, ¿no es cierto?, Dios Padre, con su Hijo, como el Adonai, entendiéndose que estaban a un mismo nivel. Por eso que se nos explica, y Jesús pone el énfasis, ¿no es cierto?, de que eso no era un diálogo cualquiera, no era sencillamente una expresión de un cantor popular que quería destacar al Padre y al Hijo, sino sencillamente una revelación de quién era realmente el Mesías. Y en esta expresión, siéntate a mi derecha, era una expresión que usaban corrientemente los reyes de la época. Hacían que, por supuesto, si había una misma dignidad, entonces el que estaba con esa misma dignidad podía ser puesto a la derecha, en el mismo lugar, en la misma plataforma, en el mismo nivel que el rey. De manera que la expresión siéntate a mi diestra era sencillamente ponerlo o entregarle la misma autoridad que el rey. Y esta expresión, ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es otra señal de autoridad de lo que hacían comúnmente los reyes que conquistaban. Traían, ¿no es cierto?, a los derrotados, los ponían abajo y los ponían inclinados hacia el suelo como señal de reconocimiento de la autoridad superior de los que habían sido los que conquistaban. Por lo tanto, toda este diálogo y esta cita que hace Jesús es sencillamente para demostrar que no es solamente un hombre descendiente de David, sino que además es Señor de David. Por eso que la conclusión es muy sencilla. Y ante esa conclusión absolutamente contundente de que no era sencillamente su hijo, sino que era además su Señor, estaba sobre él, no hubo respuesta, como nos dice el texto, era tan demoledora, era tan clara, que ninguno de los fariseos pudo responder algo, porque ellos tenían esos textos, ellos entendían lo que significaba. Y sencillamente era claro que el Mesías iba a ser descendiente de David, pero a la vez iba a ser Dios con todas las características que Dios tiene. Eso es, en términos sencillos, lo que Jesús estaba haciendo, lo que estaba pidiendo que ellos reconocieran. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que Jesús sea un hombre, descendiente de David, pero que a la vez sea Dios? Tenemos que pensar un poquito más acerca de esta cuestión, porque el texto es sencillo, es claro, y la respuesta y la implicancia de eso es lo más importante. ¿Qué significa que Jesús sea Dios y qué significa que Jesús sea un hombre? ¿Por qué es dos cosas a la vez? ¿Puede ser una persona eso?
Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y que vamos a tratar de analizar un poquito, aunque sé que puede ser un poquito rebuscado o uno podría decir esto no tiene nada que ver con nosotros, esto es una discusión más bien académica, una discusión teológica. ¿Qué importa cómo haya sido Jesús? Jesús vino, murió, hizo un sacrificio hermoso en la cruz. Pero es importante que nosotros sepamos que Él poseía dos naturalezas, que había una unión entre Dios y un hombre. Y eso nunca más en la historia se ha repetido ni se va a volver a repetir. Es algo importante, es algo que era necesario, y ahí viene la implicancia. Si Jesús no hubiese sido ni hombre, o una apariencia de hombre, o si Jesús no hubiese sido Dios, ninguna de las cosas que nosotros creemos de Él y recibimos de su sacrificio, de su venida, serían posibles si esas dos cosas no estuvieran juntas. Y por eso tenemos que repasar este concepto, aunque le pueda parecer extraño y algo misterioso. ¿Cómo un ser, cómo una persona puede poseer dos características o dos naturalezas? ¿Cómo puede ser Dios y cómo puede ser hombre? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero es una pregunta que fascina, que de alguna manera lleva a los límites del pensamiento humano, porque nadie es así. Usted no conoce a una persona que sea dos a la vez, aunque sí los entiende. Esas cosas se entienden en enfermedades mentales. Usted ha visto que hay enfermedades mentales que dicen que tienen muchas personalidades, ¿no es cierto? Que un día, y hay un libro famoso, no sé si lo leyó, a mí me lo hicieron leer, la famosa historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese hombre, ¿no es cierto?, pasaba por una especie de transformación mental y era un doctor muy bueno, muy amable y se transformaba en un ser raro, misterioso que mataba a gente. Eso no fue Jesús, prácticamente en nada se parece, pero muchas veces nosotros tenemos esa idea cuando hablamos de que son dos personas en un mismo ser. Eso es lo más cercano que podríamos conocer dentro de nuestra naturaleza humana, pero Jesús no fue ni cercano a eso. Sabemos que Jesús fue un hombre. Eso yo creo que todos lo entienden y lo hemos visto claramente en las Escrituras, repetido y una vez. ¿Y por qué decimos que fue hombre? Bueno, aquí el pasaje lo está diciendo. Es un descendiente de David. Él conversaba, él hablaba, él tenía cosas que los hombres tenemos. Hay muchos pasajes, yo se los voy a poner ahí después en el envío que hago de la prédica para que usted pueda revisar las citas, pero recuerde solamente algunas cosas, que Jesús realmente tuvo todas las características humanas. Jesús lloró, tuvo compasión, tuvo un celo de Dios en Juan 2:17, tuvo características físicas como nosotros. Él tuvo hambre, lo dicen las Escrituras. Él sudó, él sangró, por supuesto, en la cruz. Y también cicatrizó sus heridas, algo muy propio de nosotros. Por lo tanto, no es difícil conocer o entender que Jesús era un hombre. Eso no es difícil. Pero sí es más complicado atribuirle las características de Dios. Y aquí quiero que expliquemos algunas cosas. Recuerde que Jesús demostró que era Dios en muchas partes de la Biblia. Recuerde el episodio más característico cuando Jesús va a sanar a un paralítico. ¿Se recordará? Eso está en Lucas 5. Jesús le bajan un paralítico, está delante de él, y los que estaban ahí, ¿no es cierto?, empezaron a murmurar porque él le había dicho al paralítico, antes de sanarlo, le dijo que ese hombre, que era pecador, ¿no es cierto?, que sus pecados les eran perdonados, le dijo. Y todos los que estaban ahí empezaron a pensar y a murmurar de Jesús, de que cómo podía él perdonar pecados, si eso era un privilegio, algo que era solamente de Dios. Y como Jesús conoce los pensamientos de las personas, vuelve a decirle al paralítico, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, le dice al paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Y por supuesto que el paralítico se sanó. Eso demuestra efectivamente que él tenía la autoridad para perdonar pecados y además de sanar y la capacidad de leer los pensamientos de las personas. Otra característica que es divina, la omnisciencia, el saberlo todo. Tenemos un pasaje como eso. Tenemos su omnipotencia demostrado en alimentar a miles de personas. ¿Quién más hizo un milagro semejante? Multiplicar a partir de 2 panes, 5 peces,
una alimentación completa para más de 5.000 personas. Eso se parece mucho a lo que vemos en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo salir, ¿no es cierto?, caer maná del cielo y aún también darles codornices para que ellos comieran. Era una señal muy clara de que Él estaba repitiendo el mismo patrón de milagros que Dios Padre hizo en la antigüedad. Tenemos, por ejemplo, también cómo Jesús era superior a las cosas de la naturaleza. ¿Se acuerda cuando iban en la barca y detiene el viento y el mar? Bueno, también teníamos el diálogo con los judíos con respecto a su eternidad, cuando Él les dice que Él era antes que Abraham. Y los judíos se escandalizan, dicen, no tienes ni 50 años, y dice que ya conociste a Abraham. Sí, Abraham había vivido por lo menos 1.000 y tantos años antes de ese momento. Entonces Jesús, de alguna manera, también tenemos los registros en los evangelios de que era también Dios, de que verdaderamente era Dios, que tenía el poder divino, tenía el poder humano, que tenía la mente de un hombre, como lo vemos cuando a los 12 años llega y se pierde en Jerusalén y va donde los fariseos, va donde los escribas a preguntarle, porque él quería aprender más de la Biblia y les hace un diálogo, les hace sus inquietudes, les muestra sus pensamientos en esa búsqueda de sabiduría, como también nos muestra que tenía toda la omnisciencia, todo el conocimiento para saber o anticipar las cosas que nos muestran los evangelios. Por lo tanto, era claro que Jesús tenía en sí mismo, ¿no es cierto?, un lado humano, un lado divino. Pero la gran pregunta que se hicieron los primeros siglos de la iglesia es cómo se unían esas dos naturalezas, cómo estaba junta en un mismo ser estas dos cosas, cómo podía mezclarse en una misma persona un Dios y a la vez un hombre. Y yo sé que esto puede ser un poco también latero y fome, pero créame que es importante porque los primeros 5 siglos de la iglesia la gente se quebró la cabeza, hubo acaloradas discusiones para saber cómo se integraba la parte humana y la parte divina en una misma persona. Y hubo algunas corrientes que surgieron en los primeros siglos pensando en que, por ejemplo, Jesús era un hombre, pero que ese hombre había sido absorbido por la naturaleza divina y que estaban mezclados y que entonces lo que resultó de eso era una sola naturaleza mezclada. Eso se llamó el monosofismo y fue una herejía que fue sancionada en los primeros concilios. También apareció por ahí un hombre, que a lo mejor va a escuchar por ahí el nombre de Nestoriano, que fue un líder en la iglesia en Constantinopla, que decía, no, lo que tenemos aquí son 2 personas separadas, 2 personas totalmente diferentes, que no saben una cosa de la otra. Y esas naturalezas no se confunden, no se pueden mezclar. Se acercaba un poco más a lo que la Biblia nos enseña, pero nunca Jesús, al decir algo, estaba, digamos, sin conocer lo que la parte humana hacía. Él nunca tuvo esa división como les presentaba de ese personaje, de que no sabía lo que hacía en su lado humano, no sabía lo que hacía la parte divina, sino que siempre estuvo integrado. Por eso que después del tiempo, en los concilios de Éfeso y Calcedonia especialmente, se llegó a decir que Jesús era 2 naturalezas, que finalmente habían 2 naturalezas en un mismo ser. Era vera homo y era vera Deus, es decir, era tanto hombre como Dios. Y había una hipostasis, que significa una unión de estas 2 naturalezas. Y finalmente la declaración, hacia 1381 del Concilio de Calcedonia, decía lo siguiente, la quiero poner ahí, a ver si sale. No está. Se la voy a leer entonces. Ellos llegaron a esta siguiente conclusión con respecto a Jesús. Ellos dijeron, reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus 2 naturalezas. 2 naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las 2 naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Esa es la definición que nosotros tendríamos que decir de quién es Jesús, cómo es Jesús internamente o por dentro. Es una única persona, una única subsistencia que contiene 2 naturalezas, la divina y la humana, que no se confunden,
que no se extravían, no se confunden, no se diferencian, sino que se preservan para que usted tenga claro qué es lo que es Jesús. Ahora, después de este paréntesis histórico, la verdad es que yo quiero ir a lo más importante. Más que lograr retener esta información que yo le he dicho hasta ahora de los concilios y de las cuestiones, tenemos que entender por qué Jesús vino a ser un hombre y vino en sí mismo a ser Dios. ¿Cuál es la implicancia de todo eso? ¿Por qué era necesario que así llegara a este mundo? ¿Por qué no podía ser solamente un hombre, ¿no es cierto?, guiado por Dios, como tantos otros profetas, que enseñara al pueblo y que a lo mejor, si hiciera bien el sacrificio, se ofreciera voluntariamente a morir por los pecados? ¿O por qué tenía que ser Dios? ¿Por qué era necesario que habitara en él también la divinidad? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Por qué él se esforzó en mostrar también su lado divino? ¿Por qué le tuvo que enseñar primeramente a sus apóstoles de que era Dios? Y aún, ¿no es cierto?, los apóstoles lo primero que hicieron fue comunicar esa verdad de Jesús, más que la verdad de un ser humano. ¿Lo ha pensado? Parece que no. Nunca se había pensado en eso. Nunca se había dedicado a cuestionar eso. Mire, hay algo muy importante que tiene que ver con esta cuestión. No es solamente una cuestión intelectual o teológica. Esto tiene implicancias en lo que hemos recibido de Cristo. Y se lo voy a poner así. Si este verbo, este gran Dios, si no se hubiese hecho carne, como lo dice Juan, y no hubiese habitado entre nosotros, y no hubiese mostrado su gloria, en realidad nosotros no tendríamos ninguna opción de nada con Dios. Así de sencillo. Si Dios no se hubiese encarnado, Dios no hubiese bajado, entonces nosotros no podríamos tener alguna esperanza con un Dios que es santo, que es perfecto y que por supuesto es justo y que debe sancionar el pecado de nosotros. Porque de ahí viene el gran problema. El problema que los fariseos no querían ver y nunca el mundo ha querido ver es que el problema del ser humano no es el problema político, no es el problema de gobierno, no es el problema del control de las naciones, de las guerras que se dan, sino que el problema que tenemos y al cual vino Jesús a solucionar es el problema del pecado. Cosa que ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces desde acá. ¿Cómo solucionar el problema del pecado? ¿Cómo solucionar el problema de la opresión que el ser humano tiene por causa del pecado? ¿Cómo reconciliarnos con Dios? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo podría ser mejorable esa solución? Bueno, y la solución tenía que venir porque alguien pagara la justicia de Dios que demanda al pecador morir por haber pecado. Entonces Dios decide que alguien, un ser humano, pague por los pecados. ¿No es cierto? Eso era lo que todo el Antiguo Testamento nos muestra con los sacrificios de animales. Los sacrificios de animales representaban al pecado, representaban al pecador. Recuerde que en el día de la expiación, ¿no es cierto?, se mataba un cordero y esa sangre se derramaba, ¿no es cierto?, sobre la cobertura, sobre el propiciatorio y era perdonado el pueblo. Y había otro animal, el chivo expiatorio, donde se le representaba, ¿no es cierto?, el sacerdote ponía las manos sobre él y transfería los pecados de todo el pueblo al chivo expiatorio, el cual salía y se iba al desierto, lejos, a morir, solo, abandonado, para pagar los pecados del pueblo. Eso era el protocolo divino, el protocolo que se hizo por miles de años para solucionar o transitoriamente detener la justicia de Dios sobre las personas a través de esos sacrificios, simulando finalmente el perdón de Dios a través de estos animales. Pero no servía que fueran animales. No podía ser un animal pagar por los seres humanos. Entonces tenía que haber un hombre que pagara por los pecados. Tenía que venir. Y ese era el Mesías. Y ese es Jesús. Y eso es lo que nos dice Gálatas 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando fue el momento apropiado, en otras palabras, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Dios tuvo que intervenir en la historia humana, viniendo y encarnándose y tomando el cuerpo, ¿no es cierto?, de un ser formado en el vientre de María, nacer como un hombre, vivir como un hombre, apartado del pecado, para ser finalmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora usted me dirá, bueno, pero es que eso podría haberlo hecho cualquiera de nosotros. Cualquiera podría haber pagado, pero piense realmente en eso. ¿Puede algún hombre haber logrado la salvación para otros? Tenemos a nuestros héroes, tenemos a las personas más importantes de la historia, que se sacrificaron, que batallaron, que lucharon por la libertad, por la justicia, por el amor incluso, pero nadie podría haber hecho el trabajo que Jesús hizo. ¿Por qué razón? Porque nadie puede soportar el peso del pecado de toda la humanidad. Isaías 53 nos dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Y cuando Jesús se aproxima a ese momento, cuando Jesús viene a acercarse al momento de recibir esa carga, Él, por supuesto, en su lado humano, ¿qué nos muestra? El huerto de Getsemaní, ¿qué nos muestra? Nos muestra un sufrimiento extremo, un sufrimiento al punto que Jesús, en su oración, corrían de su sudor grandes gotas de sangre a tierra. Ese hombre estaba absolutamente estresado, estaba absolutamente angustiado por recibir un castigo que ni siquiera era propio, que ni siquiera era por él, era por cada uno de nosotros. Y le aseguro que si alguno de nosotros quiere tomar el castigo de otro, lo primero que hace uno es salirse de esa situación. Decir, no, yo no tengo por qué pagar por mi hermano. De hecho, pasa en la familia. Si usted quiere castigar a todos los hermanos por lo que hizo uno, no, dicen, no, eso no es justo. Eso no me corresponde. Pero Jesús tenía que recibir como un cordero perfecto, sin mancha, para cumplir la satisfacción de la justicia divina, tenía que recibir el pecado de todos nosotros. Y por eso oran en el Getsemaní, si fuese posible que no pase por mí esta copa. ¿A qué se refería? A la copa de ira que él tenía que beber. Una copa cargada de dolor, cargada de oscuridad por el pecado que lo iba a finalmente matar. Y entonces cuando Jesús se llega a la cruz, es clavado y es puesto delante de todo el mundo públicamente como uno de los peores pecadores, entonces él sufre y vemos ese sufrimiento cuando él cita el Salmo 22. El Salmo 22 también es un salmo atribuido a David, que también menciona el sufrimiento, la angustia de estar abandonado por el Padre. Porque eso es lo que sucede en la cruz. Jesús queda solo, queda cargando todos los pecados. Y estando en esa situación, en ese lugar, se produce incluso, dice la Biblia, oscuridad en la tierra. No se ve el sol, se oscurece. La realidad del pecado oscurece y ensombrece todas las cosas. Entonces Jesús está solo, está abandonado, Dios le da la espalda, no lo quiere ver porque está cargando el pecado de todos nosotros y dice, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo sigue, por supuesto, contando ese sufrimiento, esa visión de como un gusano es puesto Jesús ahí. ¿Y por qué hace todo eso? Porque, por supuesto, si nosotros no llegamos a entender ese sacrificio, nosotros no pensamos en Dios y hombre a la vez, entonces nadie de nosotros podría haber logrado ese momento de dolor, ese momento de oscuridad. Jesús estaba recibiendo el infierno completo sobre sus hombros, sobre su cabeza. Y era importante que lo resistiera, porque si renunciaba a eso, nosotros no tendríamos posibilidad de perdón. No podríamos realmente recibir efectivamente el sacrificio que Él hizo como el pago de nuestros pecados. Solamente un Dios hecho hombre podría haberlo hecho. Y lo hizo por nosotros. Y ahí viene el problema, porque ¿cómo ve usted a Jesús? ¿Cómo ve su sacrificio?
Lo ve como un hecho histórico, lo ve como algo que las películas muestran y da profundo sentimiento porque lo ve golpeado, ¿no es cierto?, herido y puesto en una cruz porque conocemos esa historia. O lo ve como un sacrificio por su vida, o lo ve como un sacrificio necesario para recibir el beneficio. Ese es el problema que tenían los fariseos. Ese es el problema que tiene el mundo hoy. Los fariseos podían acreditar que era un hombre, podían acreditar que hacía milagros, estudiaron sus milagros, eran incuestionables los milagros de Jesús. Y en eso cedían que, por supuesto, este hombre hacía milagros. Incluso pensaron que por Satanás hacía los milagros. Ellos vieron lo que él hablaba, vieron sus mensajes, vieron su doctrina. Su doctrina era correcta, su doctrina no tenía problema. Pero lo que los fariseos no querían aceptar, lo que el mundo hoy día no quiere aceptar, es que es Dios hecho hombre. Porque si es Dios hecho hombre, Él puede hacer lo que ningún hombre ha podido y va a poder hacer, que es satisfacer la justicia de Dios. Jesús tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Nos tenía que representar, pero tenía que tener las características divinas para poder resistir ese castigo, para poder pasar por esa gran prueba y no fracasar y no renunciar como cualquiera de nosotros fracasa en esta vida. Nosotros por menos estamos tirando la toalla, como se dice. No queremos siquiera esforzarnos por llegar a la hora de los domingos a veces. Tenemos problemas de asistir a la reunión, tenemos problemas de cumplir y alejarnos del pecado. Pero Jesús no. Jesús lo logró por nosotros. Lo hizo posible. E hizo posible con su ejemplo, con su vida y con su espíritu también, dándonos a nosotros que podamos ser realmente hijos de Dios, ser adoptados hijos de Dios. Entonces es grande lo que tenemos y justamente lo que el mundo hoy día no quiere aceptar es que Jesús sea tal cual como lo dice la Escritura. Queremos un Jesús adaptado y por eso la gente dice, yo creo a Dios a mi manera, yo creo en Jesús, pero lo ve como un hombre, lo ve como alguien sin poder. La Iglesia Católica nos ha mostrado a Jesús crucificado toda la vida, impotente, humillado, pero no nos muestra un Cristo que soportó la cruz y salió victorioso de la muerte. No nos muestra el perdón detrás de la cruz, no nos muestra la salvación por medio de él. Y era necesario que este hombre se encarnara para que realmente el Hijo unigénito de Dios viniese a salvarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces, insisto, hermanos, nosotros no entendemos, no podemos dimensionar los sacrificios que Jesús hizo por nosotros. Nosotros muchas veces, por mucho menos, le digo, tiramos la esponja. No queremos asumir ni siquiera un sufrimiento menor. No queremos asumir una enfermedad y Señor, sálvame, quítame la enfermedad. Pero cuando usted analiza a Jesús en su sacrificio, en su obra expiatoria, en su abandonar el pecado desde siempre, nunca pecó y llegó a la cruz santo para cargar en él el pecado y la maldad de todos nosotros y sufrir el abandono de Dios, es algo realmente grande, es algo realmente único, es excepcional. Es irrepetible por lo demás. Entonces, si voy a atender estos pasajes y voy a ver que no solamente es un hijo de David, sino que es Dios y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que además está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, si no estoy viendo así a Jesús, entonces estoy fracasando como cristiano. Estoy fracasando en la visión importante, no en la visión parcial que me dan las personas o que puede usted haber tenido de antes, de un gran líder religioso. Y por eso que hay gente que entiende a Jesús muy parecido a un Mahoma. Pero Mahoma nunca dijo ser Dios. Buda tampoco nunca dijo ser Dios, ni demostró algo parecido. Ningún otro líder religioso ha dicho que es Dios y ha demostrado que es Dios, como Jesús. Y si Él fue hombre y fue Dios a la vez, lo hizo para que nuestros pecados sean perdonados. Y el mensaje más importante de la cruz y el mensaje más importante de Cristo es ese, que crea en Él, que lo acepte como Él es
hijo de Dios, hijo de hombre, 100% Dios, 100% hombre. ¿Para qué? Para que tenga perdón de sus pecados. Para que crea que lo que Él hizo en la cruz, y hizo un sacrificio perfecto en la cruz, es para perdón de sus pecados. Si no, como a los fariseos les dice, van a morir en sus pecados, les dice Jesús. Por eso les dice Jesús en Juan 8:24, le dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Mesías, refiere, en vuestros pecados moriréis. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la idea que usted tiene de Jesús? ¿Qué piensa de Él? Tiene que pensar profundamente en estas cosas. Son temas más allá de lo intelectual, le insisto, de lo teológico. Hay una razón de por qué Jesús tenía que ser Dios y hombre a la vez. Él no podría haber resistido ese castigo. Él no podría haber resistido el pecado de todos nosotros juntos sobre Él. Habría renunciado antes, cualquiera de nosotros lo habría hecho, pero Él no lo hizo. Pero Él fue 100% hombre y fue 100% Dios para cargar con el pecado de todos nosotros y recibir perdón por ese sacrificio. Y es único, excepcional, es realmente para agradecer toda la vida de lo que Él hizo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, como lo profetizó David. Y nosotros vamos hacia Él, pero necesitamos creer en su vida, creer en lo que Él dijo ser. Y ese es el problema del mundo, que no quiere aceptar, como lo hicieron los fariseos, su propio diagnóstico. Yo soy Dios. Soy hombre, pero soy Dios. No sé qué crea usted, o hasta aquí qué cosas ha entendido de Jesús, pero Jesús es la persona más importante del mundo. No como hombre solamente, sino es la aproximación, la intimidad, la cercanía más próxima que tenemos a Dios. Ninguna otra religión enseña esto. Ninguna religión muestra a un Dios ofreciéndose en sacrificio por nosotros. Es solamente el cristianismo. Lo demás son reglas que usted tiene que seguir y hacer muchos protocolos, muchos ritos. Pero solamente el cristianismo nos enseña que Dios vino a morir por nosotros. Y eso es lo más importante que tenemos que creer. Por lo tanto, los fariseos, insisto en esto, con esto cierro, no sabían quién era realmente su Mesías, no sabían realmente qué tenían que esperar de ese Mesías anunciado, aunque conocían las Escrituras, no entendían lo que venía a ser. Y hoy día, tal vez 2000 años después, aunque tenemos los mismos elementos, tenemos la misma Biblia y tenemos las películas y tenemos toda la información disponible ahora, incluso con la inteligencia artificial, puede saber quién es Jesús, le pueden dar detalles, pero el problema es que igual que los fariseos, la gente no cree en Jesús. No cree que su sacrificio es por nosotros. No entiende todo lo que tuvo que hacer para que usted sea libre, para que usted sea perdonado. Y nosotros, si vamos a seguir en esta iglesia, tenemos que conocer a Jesús, tenemos que entenderlo y tenemos que profundizar en estos aspectos. Él fue 100% hombre, fue 100% Dios, vino a hacer la obra que nadie más podía hacer. Usted no se puede salvar solo, usted no puede buscar un camino al cielo, que es lo que los fariseos creían y es lo que el mundo cree. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos de su sacrificio. Nadie puede hacer lo que Él hizo y por eso lo reconocemos y por eso le agradecemos y por eso le seguimos. Pero si usted tiene un Jesús deformado, un Jesús que no es como la Biblia lo enseña, entonces no va a recibir ninguno de sus beneficios, no va a poder realmente disfrutar de una vida eterna, ni irse al cielo. Porque tiene que ser por este Jesús, por el hombre y Dios a la vez. Así que Dios nos ayude y nos ayude a entender, por supuesto, y a creer en Él. Hay algo acá muy teológico, muy, como lo decía, de la historia, de cómo Jesús era. Todavía es difícil de comprender que una sola persona sea Dios y hombre a la vez. Pero si lo creemos, si lo recibimos y no lo cuestionamos, entonces recibiremos por lo mismo el beneficio de creer en Él, que es la salvación de nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude a entenderlo cada día mejor y a aceptarlo como Él dijo ser. Oremos.
Padre bueno, Padre Santo, tú que creaste todas las cosas, que diseñaste todas las cosas, que nos has dado vida, Señor, que aquí estamos una vez más reunidos en tu presencia, agradeciendo lo que has hecho por nosotros, Señor. Queremos entender tus misterios, queremos acercarnos a lo que la Biblia nos enseña. Hay tantas cosas sobre Jesús que nos parecen increíbles, pero Dios mío, haznos hoy día como niños, Señor. Como aquel niño, Señor, que cree, que de alguna manera no cuestiona, no sigue, Señor, pensando más allá de lo que tú dijiste acerca de ti mismo. Y queremos recibir, Señor, todo eso por la fe, Señor. Ayúdanos porque nuestra comprensión de ti es escasa, muchas veces muy baja. Y aún negamos, Señor, con nuestros actos que te conocemos. Señor, ayúdanos, Señor, a esforzarnos para entender tu palabra, en disciplinarnos, en estudiarla. Y que cada día, Señor, aumentemos tu conocimiento. Pero no para ensoberbecernos, no para creernos más que otros, sino sencillamente para descansar en ti, para realmente estar sujetos a lo que tú dijiste. Y sobre todo, Señor, para recibir estos grandes beneficios que tú lograste por nosotros. Solamente un Dios hecho hombre podía hacer ese sacrificio y hacerlo perfectamente y completamente por nosotros, Señor. Y por eso te agradecemos, y por eso te alabamos, por eso te cantamos. Por eso, Señor, estamos acá, porque tú lo hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender mejor estos grandes misterios, Señor, y que podamos, Señor, recibirlos y atesorarlos en nuestro corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.